estudiar el consejo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar con toda reverencia, hermanos. Vamos a cantar una alabanza y luego vamos a ir a Dios en palabras de oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos Hugo Flores que nos lleve palabras de oración después de este himno. Y después de la oración tendremos dos himnos por nuestro hermano Edwin Martínez, otra oración por nuestro hermano Rogelio y dos himnos más por nuestro hermano Fabián Villa, para posteriormente tener la clase de esta noche. Repito, vamos a cantar el himno 144 y después hoy nada estará. Buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a ir a Dios en oración. Todopoderoso, te damos gracias porque nos das el privilegio de estar aquí hoy en esta tarde de miércoles para venir, Señor, a cantar, para venir a platicar contigo por medio de la alabanza y para venir, Señor, a meditar en el consejo de tu bonita palabra. Te rogamos, Padre Santo, que nos abras la mente, que nos abras el entendimiento y que nos abras el corazón para que todos, y así, Señor, nosotros podamos llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Sabemos que el único propósito que tú tienes con nosotros es que seamos unos buenos hijos tuyos, que demos un buen testimonio al mundo de todas las maravillas que has hecho en cada uno de nosotros y que también, Señor, podamos seguir siendo esa sal de la tierra y esa luz del mundo para aquella gente que anda caminando en las tinieblas. Señor Santo, te rogamos que perdones cualquier iniquidad que hayamos cometido delante de tu presencia. Sí, Padre Santo, porque sabemos que si hay alguna iniquidad, sabemos que tú conoces los corazones de nuestro único refugio. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, no que apartes nunca de nuestros caminos, porque sin ti, Señor, seríamos los seres más despreciables de esta tierra. Sabemos, Padre bendito, que tú eres algo. Te queremos pedir, Padre bendito, que unjas los labios de nuestro hermano Daniel, Señor, para que, Padre bendito, ahí me libertó el Salvador, toda mi alma Cristo ya entrado, mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Dejé por rescatar al mundo pecador, si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejas tú de mí, por ti sufrí, que sufres tú, y los que lleven del alma la fe, y hablen muy alto del tiempo de amor, que hay en el pecho del hombre que cree, ven trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios, gana el único don es, sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Número 147. 147. Y en la tercer parte, allí dice mi voz. Ahí, hermano, necesitamos cambiarle tu voz, porque la voz de nosotros. La tempestad, la vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, cálmala, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. De mi aflicción, oh Maestro, te busco con ansiedad. De mi alma en el seno insondable se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrente sobre mi frágil ser. Y perezco, Maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la
iras del fiero mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla toma el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Lo que se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, el sol resplandece. Entonces conmigo no me abandones más, y de puerto donde recibirás, los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del fiero mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Lo que se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Me pueden sentarse. A todos los que nos acompañan en esta tarde, que Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, vamos a meditar en ella, porque reconocemos que la palabra de Dios, hermanos, es un alimento para nuestra vida espiritual. Nos ayuda, nos fortalece, hermanos, para que nosotros podamos tener esa fuerza, esa fortaleza, esa energía necesaria, hermanos, para poder seguir luchando en esta vida que día tras día se torna más difícil. Tenemos noticias satisfactorias. Nuestro hermano Melodia, nuestro hermano Víctor Castillo ya parece que ya van de salidita en su problema de salud. Nuestro hermano Albino ya está en casita, pero pues tiene que estar pegadito a su tanquecito de oxígeno. Tal vez todavía hay algunos problemas, ya está en casa, pero pues tiene su tanquecito de oxígeno ahí esperando que pronto pueda abandonar, ¿verdad?, su tanquecito para que ya pueda valerse por sus vías respiratorias funcionen de la mejor manera. Pero también se ha añadido al grupo de los enfermitos nuestra hermanita Jamie Nájera. También, pues aunque no lo querramos decir, pero pues salió positiva, ¿verdad? Está enfermita nuestra jovencita, ¿verdad?, la hija de nuestro Dios. Santiago, hermanos, capítulo 1. Primeramente, hermanos, tenemos que decir que en el Nuevo Testamento encontramos a tres personajes con este mismo nombre. Allí en Mateo capítulo 10, en el versículo 2, hermanos, encontramos a un Jacobo, a un Santiago o Jacobo, ¿verdad? Pues lo mismo de la transliteración de Cañana. Quiero que entendamos esto, ¿no? A veces he escuchado a algunos de ustedes al y otro. Uno es Jacob, hermano. Jacob es el que se ¿de quién? De Isaac, hijo de Isaac. Es Jacob, con B, termina con B. Y acá cuando hablamos de Jacobo es Jacobo con O, termina con O, Jacobo o Santiago. Entonces en el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros encontramos este nombre de Jacobo o Santiago en tres ocasiones. Lo encontramos allí en Mateo capítulo 10, versículo 2 y en Mateo capítulo 10, versículo 3. Pero también encontramos en Gálatas capítulo 1, versículo 19, hermanos. Ahí encontramos a Jacobo o Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, que fue, hermanos, el que escribe esta carta. Santiago o Jacobo, el hermano del Señor, aquel que estuvo presente en Hechos capítulo 15, en el concilio que se celebró en la ciudad de Jerusalén. Así es que el escritor de esta carta, hermanos, es
Jacobo, Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta, hermanos, fue escrita aproximadamente en el año 60 de nuestra era cristiana. Nosotros tenemos que entender, sostener las bases medianamente. Damos aproximaciones, hermanos, porque pues no podemos específicamente decir esta fecha, pero aproximadamente en el año 60 de nuestra era cristiana fue cuando esta carta de Santiago fue escrita. Hermanos, esta carta probablemente fue escrita desde la ciudad de Jerusalén, que nos vaya quedando bien claro. Y el propósito, hermanos, por el cual se escribe esta de los propósitos a los judíos cristianos, hermanos, que estaban pasando. Ese es uno de los propósitos por los cuales, hermanos, esta carta fue escrita. Entonces, que nosotros entendamos que a lo largo de ir estudiando este libro, hermanos, vamos a ir viendo todas estas cuestiones que Santiago nos presenta aquí, hermanos, porque también pueden presentarse o se están presentando o se han presentado en tiempo pasado momentos críticos, momentos difíciles en nuestra vida, y todo ello, hermanos, habrá de ayudarnos a todos y cada uno de nosotros para poder sobreponernos a todo ello. Uno de los mensajes que aparece aquí, que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A veces pensamos nosotros, ¿cómo voy a tener gozo si estoy atravesando por...? Bueno, pues entender perfectamente que las pruebas duras por las cuales estaban atravesando hermanos nuestros en el primer siglo, hermano, en la dispersión, porque ahorita vamos a hablar de ello, hermano, estaban atravesando por situaciones bastante duras, en propósitos de que se escribiese esta carta, hermano, a estos hermanos nuestros. Pero también, hermanos, esta carta, otro de los propósitos fue el siguiente: para corregir desórdenes que se estaban presentando en las reuniones de la iglesia. Para corregir desórdenes, hermano. Nosotros tenemos que entender, hermano, hay ocasiones que cuando se predica la palabra de Dios, hermano, algunos de nosotros nos sentimos aludidos. Algunos lo estará diciendo por mí. Pues, hermano, tenemos que entender que si hay algo turbio ahí en su vida, pues, le va a caer. Pero la palabra de Dios tiene que seguirse predicando. Ni modo que arranquemos esas páginas de la Biblia. No voy a hablar de esto porque pues, se va a enojar el hermano Ricardo, se va a enojar el hermano Lee. Hermano, este fue otro problema de desórdenes que había en la iglesia. Cuando nosotros vemos, hermano, al apóstol Pablo, hermano, había un sinnúmero de tremendos garrafales que estaba cometiendo también la iglesia en Corinto, hermano. Había problemas de división. El apóstol Pablo tiene que decirle: he sido informado por los de Cloé que hay entre vosotros divisiones, que algunos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolos. Pablo tiene que escribir: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pedro, fue Cefas o fui yo los que murieron por ustedes? O sea, tanto desorden en los sacrificados a los ídolos, hermano. Desórdenes en cuanto a los litigios entre los incrédulos. Desórdenes, hermano, en la mesa del Señor. Desórdenes con respecto a la resurrección. Desórdenes, hermano, con respecto al atavío de las mujeres. Tanto desorden que había en la iglesia en Corinto, hermano, que también Pablo tuvo que hablarles bien duro a nuestros hermanos, hermano, en la carta que escribe a los Corintios. Entonces aquí no va a ser la excepción.
aquí también vamos nosotros a ir entendiendo que otro de los propósitos por los cuales la carta de Santiago fue escrita es para corregir los órdenes que se estaban presentando dentro de las reuniones, dentro de las asambleas que estaban llevando a cabo. Pero también, hermano, hay otro propósito. Ponga atención. El tercer propósito, hermano, era para combatir la tendencia, hermanos, de aquellos que estaban separando la fe de las obras. Ese es el tercer propósito. Había la tendencia en el primer siglo, hermano, de separar la fe de las obras. Y en esta carta que vamos a estar estudiando, hermano, vamos a estar viendo bien en detalle, porque todavía hoy en día, hermano, hay muchos semejantes nuestros con esta mentalidad y con este pensamiento de separar las obras de la fe. Pablo fue muy claro. El apóstol Pablo nos dice, porque por gracia de la fe, y esto para que nadie se gloríe. Entonces, hermano, nosotros debemos de entender, como lo vamos a estudiar cuando ya lleguemos ahí, que la fe y las obras van tomaditas de la mano, que entendamos perfectamente. Se va a quedar asombrado, tal vez lo ha escuchado, o si no lo ha escuchado, a lo mejor algún día lo habrá de escuchar. Levante su mano y usted puede ser salvo. El famoso solividianismo, salvo por fe, es un error tremendo, hermano. El diablo, hermano, quiere que nosotros entendamos perfectamente cosas, hermano, y que tratemos de aplicarlo a nuestra vida, que nos preocupe de nosotros, hermano, en entender que la fe tiene que ir tomadita de la mano con las obras. Que quede bien claro todo esto, ¿ok? ¿Entendieron los tres propósitos? ¿Los entendieron o no? Se los voy a repetir otra vez. Primero, para consolar a los judíos cristianos que estaban atravesando por pruebas bastante difíciles. Segundo, para corregir desórdenes en las asambleas, en las reuniones. Y tercero, para combatir, hermano, la tendencia de separar las obras de la fe. Son propósitos que vamos a estar viendo y que voy. Yo me recuerda que la hermana Gaby, por eso siempre le preguntaba, porque desde un principio grabó bien el propósito, ¿verdad?, de la carta a los hebreos. Y quiero que ustedes también, porque para eso nos hemos reunido en esta tarde, para iniciar esta carta, ¿verdad?, y que todos juntos, hermano, la analicemos y le prestemos la debida atención. Versículo 1, vamos a entrar, hermano, en detalle. Versículo 1, hermano Ricardo Moreira, por favor. No alcanza a ver, hermano Heriberto, por favor. Verso 1. Pero no la tengo. El que lo tenga ahí, por favor, ¿cómo considera? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que estaban en la desesperación y salud. Dispersión, salud. Fíjense bien. Santiago se autonombra siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Es decir, tenemos que entender, hermano, la dispersión, hermano, es aquellos que fueron dispersados, aquellos que tuvieron que salir, hermano, de sus lugares de origen, hermanos, para huir de la persecución, hermano. Por eso Santiago les está escribiendo. Nosotros, hermano, debemos de estar completamente agradecidos con Dios, porque fueron miles y miles de judíos, hermano,
que salieron dispersos a diversos países, hermano, por causa de las persecuciones, hermano, que se presentaron en la iglesia primitiva. Entonces Santiago está enviando un mensaje maravilloso. Santiago nos está diciendo que va este mensaje para que se pueda complementar la orden que nuestro Señor Jesucristo nos dejó escrita. ¿Y cuál fue la orden? Ir por todo el mundo y ¿qué? Predicar el evangelio a toda criatura. Fíjense bien, hermano, si esa dispersión ayudó sobremanera, hermano, porque muchos hermanos nuestros, hermano, iban por diferentes lugares, hermano, predicando la palabra de nuestro Dios. Cuando leemos el libro de hermano, cuando Felipe predica ahí en Samaria, hermano, nosotros podemos entender mismo también, o sea, y todos aquellos que habían sido esparcidos iban por todos los lugares anunciando el evangelio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, hermano. Nosotros debemos de entender que a pesar de aquellas persecuciones tremendas, de aquellas persecuciones férreas que se presentaron en la iglesia primitiva, hermano, muchos hermanos nuestros, hermano, no dejaron de predicar la palabra de nuestro Dios. Por cada lugar que llegaban, hermano, ellos iban predicando el consejo de la palabra de nuestro Dios. Entonces para nosotros, hermano, es un gran ejemplo. Para nosotros debe de ser motivante todo esto, hermano, entender y ponernos nosotros a pensar y decir, oye, pues si nosotros no estamos siendo asediados, no estamos siendo perseguidos por nada ni por nadie. Aquí en este país, una de las maravillas que tiene nuestra constitución, la constitución de este país, ¿verdad?, es que tenemos libertad de expresión y de creencia. ¿No les parece algo maravilloso esto, hermano? Entonces nosotros tenemos que entender todas estas cosas. Como me recuerda cuando estuvimos por allá en la isla de Cuba, hermano, lo que ni se te ocurra andar sacando ese libro de la Biblia para andar enseñando. Dije, no, hombre, con este recibimiento aquí en Bueno, desde La Habana, vamos manejando, llegamos a Bayamo, y pues teníamos que predicar. Una familia nos dice, hermanos, y qué bueno que nos metió al patio hasta atrás, se fue hermano Heriberto, allá debajo de un árbol, hermano, y de repente que tocan la puerta, y salió la señora, la esposa del hombre con el que estábamos estudiando. Ahí buscan a uno de ustedes, que Daniel González. Hermano, yo estaba con la Biblia abierta por ahí en el patio. Era migración, hermano, andaban detrás de mí, fíjense bien. Yo no sé cómo dieron por nosotros, si nosotros estábamos hospedados en una casa de hospedaje. Yo no sé cómo llegó ahí, estoy en una bicicleta, un jovencito, pero bien grosero. ¿Tu pasaporte? ¿Te acuerdas que ni usted lo traía, hermano? Que dije, hermano, vaya, traiga el suyo y el mío. Y ya fue y trajo donde estábamos hospedados. ¿Y por qué? No te dijimos que debes de tener mucho cuidado aquí. No se dio cuenta que estaba yo enseñando. Si me hubiera agarrado ahí en el cuarto con la Biblia abierta, a Dios qué hubiera pasado. Dijo, te vuelvo a repetir, no queremos que andes aquí hablando de la palabra de Dios. Yo seguía predicando. Pero cuando llegó el domingo, me dijo, hermano, te voy a predicar. Más, le dije, nada más, tenga cuidado cuando, si yo le hago una seña, yo, oiga, hermano, ¿para qué me arriesgo? Le digo. Y cuando llegamos, hermano, al saloncito, allá le llaman el cuarto de adoración, ¿verdad? O casa de oración. Cuando llegamos estaba un hombre y el hermano. Ese es no sé cómo le llaman ¿cómo le llaman, hermano Eduardo, a los que andan checando ahí? Soplón. Sí, soplón, pero tiene otro nombre, Chivato. Chivato. Chivato, ese es el chivato. Y ya, que no te pongáis sentado, no, pues no me muevo. Pero hermanos, entender el ejemplo de
hermanos. Fíjense bien, hermano. Yo no me detuve. Usted sabe, cuando llegamos a La Habana, el hermano de La Habana dijo, yo lo cuido aquí en la puerta y usted predique aquí la palabra. Llegamos de incógnitos, el hermano y yo nos estamos medio atrás, ¿verdad? Alguien nos conoció, ¿verdad? Aquí está el hermano Daniel. Ya me tuve que parar ahí. Pero el hermano se paró. Yo aquí, pero ya en La Habana, ¿verdad? Gracias a Dios que pudimos predicar, ¿verdad? Allá, vayamos nomás en los hogares donde estuvimos. Pero, hermano, que esto nos sirva a nosotros, hermano, de ejemplo para ver, hermano, el denuedo, para ver el valor, hermano, de estos hermanos nuestros de la diáspora, de la dispersión, hermano. Que entendamos perfectamente todas estas cosas. Todos estos habían sido, hermano, llevados cautivos. Se nos habla, hermano, de 2-3 cautividades. La primera en el 722 antes de Cristo, fechas aproximadas. O sea, no. Usted siempre utiliza aproximadamente 722 años antes de Cristo. Los asirios, hermano, llevaron cautivos a las tribus del norte. ¿Se acuerdan que 10 tribus arrancaron para el norte y 2 se quedaron en el sur? Bueno, en Samaria, hermano, estaban estas 10 tribus y los asirios, hermano, los llevaron cautivos, hermano. Es decir, fueron dispersados, hermanos, muchos hermanos nuestros en la primera cautividad, hermano. La segunda cautividad fue la babilónica en el 580-585 antes de Cristo aproximadamente, cuando el rey Nabucodonosor llevó a las 2 tribus que habían quedado en el sur, a lo mejor ahí en Jerusalén, hermano, los llevó cautivos a Babilonia. Es decir, cautivos, hermano, iban predicando y abriendo camino, predicando la palabra de Dios, hermano. Naturalmente que pues era la ley de Moisés en aquel tiempo, pero entendamos perfectamente que todo ello, hermano, vino a redituar el que más adelante, cuando la iglesia o reino de nuestro Señor Jesucristo fue establecido, hermano, la gente siguió con esa misma mentalidad, con ese mismo propósito de seguir predicando el consejo de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí, hermano? Sí, esa cautividad en los tiempos del 586 influyó para que ¿quién se convirtiera al Señor? Nabucodonosor, por medio del profeta Daniel. Exacto. Reconoció Nabucodonosor, pero se le tuvo que dar una prueba bastante dura, ¿verdad? Porque quiso superarse, quiso estar muy arriba, ¿verdad? Y las consecuencias, hermano, vino a parecer como una bestia del campo, hermano. Así le cayeron las uñas y todo, ¿verdad? Pero cuando vio la grandeza y el poder de Dios, reconoció el Dios de Daniel es el Dios grande, es el Dios verdadero, ¿me entiendes? Qué bonito, hermano, cuando vean nada más, hermano, lo que hizo esta diáspora, lo que hizo esta dispersión. Posteriormente, en el 60-65 antes de Cristo, hermano, fue la tercera dispersión. Entonces nosotros debemos de entender que Santiago, hermano, todos estos hermanos, tal vez los ancestros, los que salieron primero ya habían muerto, pero habían venido nuevas generaciones que se encontraban, hermano, dispersas en diferentes países. Allí es donde Santiago quiere llegar con el mensaje para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros, para que nosotros lo entendamos perfectamente, hermano, y analicemos perfectamente que venga lo que venga, pase lo que pase, hermano, la palabra en todo momento y en todo lugar. Esto es lo que hay que analizar nosotros. Es donde nosotros debemos enfatizar, hermano, detenidamente todo lo que el consejo de Dios, la palabra de Dios nos dice y nos enseña. ¿Qué hubiera sido, hermano? ¿Qué hubiera sido si estos dispersos, hermano, hubiesen callado? Ténganlo por seguro, no hubieran conocido nada de que el Mesías viene,
de que Dios enviaría a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyese no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ellos se preocuparon, hermano. Ellos predicaron el mensaje, ¿verdad?, de la ley del Antiguo Testamento, hermano, y esto fue abriendo camino, fue abriendo paso, hermano, para que con el correr del tiempo, con el correr de los años, entendiesen que habría de venir el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y que Él sería el único que salvaría al pueblo de nuestros pecados, como perdonó, nos salvó a nosotros, ¿verdad?, de todas nuestras faltas, de todas nuestras culpas y de todas nuestras imperfecciones. Entonces, hermano, nosotros debemos de tomar bien en consideración todo esto. Nosotros debemos analizar, conforme vayamos estudiando este libro, hermano, nos vamos a ir dando cuenta perfectamente, vamos a ir viendo bien en detalle, hermano, todo lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice y nos enseña con todos estos tres propósitos, hermano, que hemos mencionado hace unos cuantos minutos. Que no se les olvide esos propósitos. Vamos al versículo 2 al 4. Hermana Esmeralda, tengo que decirle porque si no, no leen. 2 al 4. A usted, hermano. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ok, fíjense bien, una prueba que va a traer como respuesta un triunfo. Vean nada más lo que acabamos de leer. Aquí nosotros principiamos: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estoy completamente seguro que todos, hermanos, en esta vida hemos atravesado pruebas. Y gracias a Dios, el estar en Cristo, hermano, el haber obedecido el glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, hermano, nos dio la capacidad, hermano, para que nosotros, hermano, podamos soportar, hermano, todas esas pruebas, todas esas luchas. En la clase de anoche leíamos un parrafito donde decía: descendió lluvia, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Está hablando de qué, hermana Berta, dijimos anoche, de lluvia, una tormenta que se vino muy fuerte, ¿o qué? En California. Problemas de esta vida. Cuando vengan los problemas de esta vida, si hemos sido cimentados sobre la roca espiritual que es Cristo, vamos a poder soportar todos los embates, hermanos, todas las pruebas, todas las luchas, así, por difícil, por pesadas que sean, las vamos a soportar. Pero también vemos la otra parte: descendió lluvia, soplaron vientos y pegaron contra aquella casa, y aquella casa cayó. Es decir, se encontraba cimentada sobre la arena. Entonces nosotros tenemos que entender aquí, Santiago, hermano, nos está diciendo: hermano, tal vez estén en un país extraño, tal vez estén atravesando por momentos difíciles, tal vez la hambruna, tal vez no tengan un trabajo estable, tal vez no tengan un techo bastante cómodo. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Me gusta mucho de las palabras de Pablo cuando escribe a los romanos: ¿qué me separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, espada, desnudez. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Pablo escribiéndole a Timoteo, con Cristo reináis y ojalá reinaseis. Ojalá que estemos bien cimentados en el reino glorioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, y que cuando venga la prueba, por dura, por difícil que ésta sea, mi Dios, nomás ayúdame a brincarla, ayúdame a pasar, échame la mano, mi Dios, échame la mano. Pero dice la Escritura, tened por sumo gozo. Entonces, hermano, tenemos que tomar. Ahí nos quedamos en el versículo 3, hermano, porque ya el tiempo ya se nos vino encima. Vamos a cantar una alabanza para ser despedidos. Vamos a cantar el himno número 5 y después de este himno le vamos a pedir a nuestro hermano Octavio que nos despida con la última oración. Número 6, perdón. Dije 5, número 6, bellas palabras de vida. Vamos a estar de pie, hermanos. ¿Cómo sigue Paulita, hermana Rosy? Ya está en casa, gloria sean dadas a Dios, hermano. Cuando hable con ella, digo. Estamos en oración ahí, que ahí es Paulita Martínez, ahí la tenemos en la lista, ¿verdad? 6, y después de escribir, el hermano Octavio nos despide con la última. Oh, cántame las palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y guía, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Incluya a todos los enfermitos en general. Así como estamos, inclinemos nuestros rostros para Dios en oración. Oremos, hermano. Soberano y bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has puesto en el corazón venir a escuchar tu mensaje, Padre Celestial. Gracias te damos por todas las bendiciones que derramas sobre tu pueblo, Padre Celestial. Te pedimos en esta noche, Padre bendito, por todos los enfermos. Padre Celestial, tú conoces, Padre bendito, cuántos enfermos hay aquí en nuestra congregación, Padre Celestial. Que seas tú ayudándonos, Padre Celestial, el doctor de doctores, que tú obres enormemente en cada uno de ellos, Padre Celestial, para que así la próxima vez puedan venir, Padre Celestial, a escuchar ellos también tu mensaje, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, que sigas bendiciendo al hermano, Señor, siempre con sabiduría, Padre bendito, para que así pueda él enseñarnos tu bendita palabra, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, que nos lleves con bien a nuestro hogar, Padre Celestial, que limpies el camino, Señor, que tu ángel acampe alrededor de cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, Padre Celestial, que los lleves y los cuides en todo momento, Padre bendito, que les ayudes en su trabajo, a los niños en su escuela, Padre Celestial, que seas con todos en todo momento, Padre Celestial, que no nos abandonemos nunca, Padre bendito. Sabemos, Padre Celestial, que tú eres el que nos guía, Señor, por el buen camino. Tú eres esa esperanza, Señor, de seguir adelante, Señor, para que si en algún día
Celestial, estemos listos, Padre bendito, y que nadie de nuestros hermanos perezca, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, te lo pedimos, Padre bendito, en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén.